Esto es DW Noticias desde Berlín. Estados Unidos decide su futuro político en unas elecciones sin precedentes que ven una lucha codo a codo por la presidencia, pero también por los valores que representa la economía nacional más grande del mundo. Kamala Harris y Donald Trump se disputan la Casa Blanca en unos comicios cuyo resultado nadie se atreve a pronosticar. Estos son nuestros titulares. Cierran los centros de votación en Arizona, Michigan y Wisconsin, 3 de los estados clave que podrían decidir las elecciones. Los primeros resultados en otros estados apuntan a un estrecho margen entre ambos candidatos. Tendremos una cobertura especial en vivo desde los centros de campaña de Trump y Harris. Los saluda Javier Arguedas. Bienvenidos a esta cobertura especial de DW Noticias y gracias por estar con nosotros en esta histórica noche electoral en Estados Unidos. Las elecciones que transcurren en este momento son desde ya las menos convencionales que jamás se hayan visto en ese país. La renuncia a la candidatura de Joe Biden tras un catastrófico desempeño en un debate, el intento de asesinato de Donald Trump y la candidatura de la primera mujer afroamericana y de ascendencia del sur de Asia en una campaña relámpago culminan con un resultado que aún está por verse. Son las 3 de la mañana en Berlín, 9 de la noche, hora este de los Estados Unidos, y acaban de cerrar las urnas en 3 de los 7 estados clave que, según los expertos, podrían decidir esta elección. Veamos el mapa con los resultados que a esta hora llegan a la redacción de DW Noticias. Se trata de proyecciones que, por supuesto, tenemos que manejar con extrema cautela. El mapa que tienen en pantalla muestra en un color rojo oscuro los estados que, según las proyecciones, irían para el candidato republicano Donald Trump. Hablamos de estados como Florida, Oklahoma o Arkansas. Los estados en azul oscuro son los estados que, según las proyecciones, irían para la candidata demócrata Kamala Harris. Hablamos de estados como el estado de Illinois o el estado de Vermont. Los estados que vemos en un color rojo más claro son estados que, según las proyecciones, tienen en estos momentos la ventaja para los republicanos, y los estados en un color azul que es más claro son los estados cuya ventaja en estos momentos tiene el Partido Demócrata, es decir, la candidata Kamala Harris. Veamos algunos de los estados clave que estamos siguiendo minuto a minuto en estas elecciones y que son los estados que acaban de cerrar las urnas, por lo cual todavía no tenemos los resultados, pero hay que prestarles enorme atención. Hablamos del estado de Arizona, que según las encuestas llevaba una leve ventaja para Donald Trump, pero que todavía hay que esperar para ver cuáles van a ser los resultados y las proyecciones que entren de este estado. Lo mismo ocurre con los estados de Michigan y de Wisconsin. Interesante en estos momentos, a esta hora, la carrera por el estado de Carolina del Norte. Aquí vemos todavía, eso sí, el estado de Michigan con un 5% de los votos escrutados nada más. Estos resultados o estas proyecciones tenemos que verlas con enorme cautela. Kamala Harris tendría una ventaja del 57%. Donald Trump estaría en estos momentos con el 41%. Y vamos a ver el estado de Carolina del Norte, como mencionábamos, un estado que podría ser crucial y que también se ha estado observando desde que cerraron las urnas hace aproximadamente 1 hora y media. Aquí vemos en estos momentos esta carrera codo a codo, Kamala Harris con 49% y Donald Trump también con el 49%. Este estado otorga 16 compromisarios para el colegio electoral. Recordemos que este estado lo ganó Donald Trump en el año 2020 y también en el 2016, pero se consideraba, según las encuestas, que la ventaja de Trump sería muy, muy leve, por lo cual los demócratas esperaban o esperan todavía poder llevarse esos 16 compromisarios para el colegio electoral. Estos son los primeros resultados y las primeras proyecciones con base en esos resultados que estamos siguiendo a esta hora aquí en DW Noticias. Por supuesto que los actualizaremos conforme vayan ingresando. Tanto Kamala Harris como Donald Trump se han mostrado optimistas durante el transcurso de la jornada electoral. En declaraciones a la prensa, Donald Trump se refirió a los temores de que haya violencia tras el anuncio de los resultados, mientras Kamala Harris se enfocó en un mensaje de esperanza. Sé que me siento muy confiado. He sentido que hoy los republicanos entramos con una ventaja muy grande y con mucha fuerza. Si pierdo unas elecciones, si son justas, seré el primero en reconocerlo. Y creo que lo son.
Hasta ahora creo que han sido justas. No tengo que decirles que no habrá violencia. Por supuesto que no la habrá. Mis partidarios no son gente violenta. No se lo tengo que decir. Y desde luego no quiero que haya violencia, pero tampoco tengo que decírselo. Son gente estúpida. Se trata de las elecciones más trascendentales de nuestro tiempo. Y el impulso está a nuestro favor. Nuestra campaña ha aprovechado las ambiciones, las aspiraciones y los sueños del pueblo estadounidense. Somos optimistas y estamos entusiasmados por lo que podamos hacer juntos. Sabemos que es hora de que surja una nueva generación de líderes en Estados Unidos. Y estoy lista para ofrecer ese liderazgo como próxima presidenta de los Estados Unidos de América. Iniciamos la cobertura en vivo con el despliegue de nuestros enviados especiales en los distintos puntos que determinan la noche electoral y comenzamos con nuestra compañera Isabela Escobedo, quien se encuentra en la ciudad de Washington, donde está el centro de campaña de la actual vicepresidenta Kamala Harris. ¿Qué tal, Isabela? Muy buenas noches para vos. Los demócratas están siguiendo con muchísima atención los resultados, sobre todo en el estado de Georgia. ¿Qué estás escuchando allí donde estás? Hola, Javier. Bueno, la gente con la que he hablado se muestra preocupada pero optimista. Como ves, detrás de mí no deja de llegar gente aquí a la Universidad de Howard, donde Kamala Harris celebrará o estará presente en esta noche electoral. Y se nota que el ambiente es bueno y que la gente simplemente tiene ganas de pasar esta noche juntos, acompañados aquí en el recinto de esta institución. En cuanto a los resultados, Georgia, sí, desde luego los demócratas tenían la esperanza de repetir la victoria del 2020 en este estado. De hecho, Kamala Harris celebró su primer gran meeting como candidata demócrata en Atlanta, en Georgia, para intentar ganar ahí el voto de la población negra. Esto incluso antes de que Tim Walz fuera su candidato a presidente, o sea, muy al principio de su campaña. También había esperanzas porque vimos una participación muy alta en el voto anticipado por parte de la población urbana, pero al final no fue suficiente para ganar este estado para los demócratas. Isabela Escobedo con el reporte desde la ciudad de Washington. Por supuesto que seguiremos muy pendientes. Pasamos ahora, por supuesto, también a conocer las reacciones y el ambiente que se vive entre los republicanos. Para ello conectamos a esta hora con Benjamín Álvarez, quien se encuentra en la ciudad de Miami. Benjamín, muy buenas noches para vos también. El estado de Florida ya fue proyectado como un triunfo para el candidato republicano, como era de esperar. ¿Qué ambiente se vive allá en la ciudad de Miami? Buenas tardes, Javier. Efectivamente, aquí en el Café Versalles, que es uno de los lugares más conocidos dentro de la comunidad cubana, pero también la comunidad latinoamericana, mucha celebración cuando AP anunció que Donald Trump ganó el estado de Florida. Y me gustaría incluir también aquí directamente a Abel Carvajal del Partido Republicano de Miami-Dade. Abel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Te sorprendió la rapidez con la que AP le dio el estado de Florida a Donald Trump? Mira, yo he vivido en la Florida mi vida entera. Y estoy acostumbrado a las elecciones que sean bien reñidas, bien apretadas. Hace 6 años el senador Scott salió electo al Senado por 10,000 votos de 8 millones. Hubo un reconteo por ley, era muy reñido, duró semanas y semanas por el reconteo. Y hoy acaba de ganar por margen de 12% aproximadamente. Entonces, el Estado ha dado un viraje hacia la derecha. No puedo decir que estoy sorprendido porque hace 2 años ganamos de calle también, pero sí, me sorprende que a las 8 en punto ganamos. No estoy acostumbrado a eso. Tú estás siguiendo no solo las elecciones aquí en Florida, sino el recuento de votos también en otros estados, en los estados púrpura. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes acá siguiendo desde Miami-Dade lo que está sucediendo en el país? Bueno, hicimos nuestro trabajo acá, ganamos aquí en Miami, pero ahora tenemos que ver que el presidente Trump salga electo y para eso tiene que ganar los 270 votos electorales. Para mí veo la cosa muy buena en Georgia, veo la cosa muy buena en North Carolina. Me baso también de los números del New York Times, que tienen un modelo de predicción
que da una expectativa que Trump va a ganar Georgia por 2,5 puntos, North Carolina por 1,7. Entonces es bien apretado, pero creo que van a ganar los dos estados del sur, pero necesita ganar Pensilvania y ahí va a estar bien reñido, y por eso que importa su voto. Hay muchas personas en los países democráticos que ven y dicen, mi voto no importa, ¿para qué voy a votar? Los votos son decisivos. Aquí en el 2000, no estaba vivo para esto, pero en el 2000 aquí en la Florida se decidió la presidencia por 537 votos. Es posible que en Pensilvania o otros lugares sea bien apretado, los votos importan. Muchas gracias, Abel Carvajal. Efectivamente, como ves, Javier, no solo aquí en Miami se está siguiendo de cerca también el recuento de votos en otros estados, y como mencionaba recién Abel, especialmente en Pensilvania, un voto en que ambos candidatos, Kamala Harris y también Donald Trump, han tenido muchos mítines de campaña en los últimos días. Todo está todavía por verse. Benjamín Álvarez recolectando las reacciones de, en este caso, seguidores y miembros del Partido Republicano. Muchísimas gracias, Benjamín. Hasta la próxima. Y queremos ampliar también la perspectiva general a la forma en la que se ha desarrollado esta jornada electoral y lo que estamos viendo en estas primeras proyecciones con base en los conteos de los votos. Para eso conectamos a esta hora con nuestro estudio en Washington. Allí se encuentra el periodista José Díaz Briceño, siguiendo minuto a minuto lo que acontece en esta jornada electoral. José, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Qué lectura harías de los resultados que hemos visto hasta el momento? Sí, hasta el momento quizá lo más notable es que no hay sorpresas. Los 7 estados que son los estados clave siguen siendo sin poder ser llamados para decidir un ganador en estos momentos. Particularmente, obvio, los que están en la costa este, que en principio ya podrían haber sido anunciados a favor de Kamala Harris o a favor de Donald Trump. Entonces, no hay sorpresas. La elección es muy reñida. Eso se veía en todos los modelos de proyección previos a llegar a la jornada electoral. Quizá lo interesante es ver las encuestas de salida en algunos rubros demográficos que han empezado a salir. Todavía no son números finales, pero sí están arrojando algunas cuestiones interesantes. Algunos números de esas encuestas de salida sobre los votantes arriba de 65 años indican que Kamala Harris ha tenido bastante éxito en movilizar voto a su favor a nivel nacional entre este sector de población. Entre los latinos, un grupo que en principio habría apoyado al expresidente Trump con 32% en la última elección, se están viendo en estas encuestas iniciales un poco más arriba del 40%, algo que sería sumamente notable, pero esto todavía son encuestas preliminares. Hasta el momento, Javier, todavía sin sorpresas, todos los estados decisivos siguen listos para ser ganados por cualquiera de los dos candidatos. Estaremos, por supuesto, siguiendo de cerca el desarrollo del conteo en esos estados clave y para vos también con el análisis. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde la ciudad de Washington. Veamos entonces quién está en juego para la Casa Blanca. En caso de ganar los comicios esta noche, Kamala Harris podría convertirse en la primera mujer en ocupar la Casa Blanca. El siguiente es un breve recorrido por su trayectoria antes de convertirse en la candidata del Partido Demócrata. Admirada por unos y duramente criticada por otros, Harris siembra dudas sobre la línea que seguiría su administración, en especial en lo referente a política exterior. Kamala Harris ha sido bautizada como la guerrera feliz. Se trata de la primera mujer negra en aspirar a la Casa Blanca. Su actitud se resume en uno de sus lemas favoritos. Cuando luchamos, ganamos. Harris creció en California, hija de una científica biomédica india y un economista jamaicano. Fue la primera mujer fiscal de distrito de San Francisco y la primera mujer negra elegida fiscal general de California. Se mostraba protectora de las víctimas y combativa ante el crimen de cualquier orden, desde pandillas callejeras hasta grandes instituciones financieras. Después de 3 años en la vicepresidencia sin llevar un rol protagónico al lado del octogenario presidente Joe Biden, Harris resurge como candidata de los demócratas. Liderando grandes mítines electorales, proyectándose con un mensaje renovador y de esperanza como una candidata orientada al futuro. I eat no for breakfast.
Aprovechó el furor que despierta entre los jóvenes para crear un ejército de colaboradores que la apoyan en redes sociales. Pero es criticada por falta de propuestas políticas claras y una línea distinta a las de la administración Biden, tanto a nivel nacional como internacional. Harris aboga por el derecho al aborto, promueve un corte de impuestos a las clases medias y promete una línea más dura en materia de seguridad fronteriza. Se presenta como un futuro capaz de romper con el pasado. Una cosa es clara, a diferencia de su jefe actual, Harris es una política de la posguerra fría. Defiende el Estado de Derecho y los derechos humanos sobre las divisiones geopolíticas. Usó su tiempo como vicepresidenta para viajar y visitar a líderes extranjeros, incluyendo al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Estados Unidos no puede ni debe aislarse del resto del mundo. Aislarse no significa aislamiento. Así pues, Estados Unidos apoya a Ucrania no por caridad, sino porque es parte de nuestro interés estratégico. Seguiremos proporcionando la ayuda en materia de seguridad que Ucrania necesita para vencer en el campo de batalla. En cuanto a Medio Oriente, Harris ha intentado avanzar por la cuerda floja entre apoyar a Israel y empatizar con los palestinos. Lo que importa ahora es cómo Israel se defiende. Estados Unidos deja claro que el derecho internacional humanitario se tiene que respetar. Un gran número de palestinos inocentes han muerto. Si somos sinceros, el volumen de civiles sufriendo y de imágenes y videos que nos llegan de Gaza es devastador. Sin embargo, no está claro qué haría a Harris diferente de Biden, quien sostiene su apoyo financiero y militar a Israel. Ahora miremos la región Asia-Pacífico. Aquí Harris ha pasado mucho tiempo reuniéndose con líderes asiáticos, pero su campaña ofrece pocas pistas sobre lo que su trasfondo en el ámbito de la ley y el orden significaría para las relaciones con esa región. Hasta ahora eso es lo que se ha podido observar de Kamala como vicepresidenta en materia de política exterior, y habrá que conformarse con sacar conclusiones a partir de esas experiencias antes que lanzarse a explorar nuevas ideas. Donald Trump es sin duda uno de los políticos más controversiales de nuestros tiempos y lleva una carrera atípica. En el siguiente reportaje repasamos su inusual trayectoria política y lo que un segundo mandato significaría para el resto del mundo. Donald Trump, el hombre fuerte para sus seguidores, sobrevive a un intento de asesinato. Promete vengar las humillaciones de sus simpatizantes. Vamos a enderezar nuestro país, a recuperarlo para los estadounidenses trabajadores. El 5 de noviembre será nuestro nuevo día de la liberación. Y promete también traer la paz mundial. Cuando vuelva a la Casa Blanca, expulsaremos a los calumniadores, a los especuladores, tomaremos el control de nuestro gobierno y restableceremos la paz mundial. Y será de nuevo la paz por la fuerza. Se ha presentado ante los votantes como el hombre que puede protegerlos, convirtiendo a Estados Unidos en una isla con fronteras sólidas y deportaciones masivas. El primer día cerraré la frontera y detendré la invasión de millones de personas a nuestro país. Durante su presidencia entre 2017 y 2021, el magnate de la construcción alteró drásticamente el orden internacional y rompió tradiciones de muchos años. Amenazó a sus aliados con abandonar la OTAN, retiró de hecho a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y exhibió orgulloso su amistad con autócratas. Mire, tengo muy buena relación con el presidente Xi Jinping y muy buena relación con Putin y también con Kim Jong-un, que tiene un arsenal nuclear que ni te creerías. Si me llevo bien con la gente, si mantengo buenas relaciones, eso es bueno, no es nada malo para un país. Trump adoptó una postura agresiva con Irán, retirando a Estados Unidos del acuerdo nuclear que negoció su antecesor y asesinando al general iraní Qasem Soleimani. Tras perder las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, Trump no aceptó los resultados e incitó a sus seguidores a rebelarse de forma salvaje en Washington. Y lo hicieron.
El 6 de enero de 2021 asaltaron el Capitolio para intentar impedir que se certificara el resultado. Eso le valió a Trump una imputación penal. Después de terminar su mandato, afrontó otras demandas con un total de 92 cargos en su contra. Fue condenado en Nueva York por fraude, pero el resto de juicios se han aplazado hasta pasar las elecciones. Nada de ello le ha impedido presentarse de nuevo a la presidencia. Durante su campaña este 2024 ha llamado a sus oponentes políticos el enemigo interno y ha amenazado con utilizar la fuerza militar contra ellos. Ha dicho incluso que de ganar será un dictador el primer día de su presidencia. Poco ha dicho Trump, en cambio, sobre sus intenciones en política exterior, si bien ha repetido hasta la saciedad su lema de América primero. Ha prometido elevar los aranceles a casi todos los bienes para proteger el empleo de los estadounidenses. Muchos economistas dicen que podría así provocar una recesión económica mundial y en Estados Unidos. Aseguró además que de presidente no empezó ninguna guerra y que resolverá fácilmente los conflictos actuales. Muchos aliados temen su creciente hostilidad hacia la OTAN. Trump ha culpado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de dejar que Rusia invada su país. Ha dicho que cortará el apoyo militar y ha hecho grandes promesas. Si me proclamo presidente, acabaré con esa guerra en un día, en 24 horas. En Oriente Medio, Trump ha animado a Israel a, palabras textuales, acabar el trabajo en Gaza y se ha negado a decir si defendería a Taiwán en caso de que China lo invada. Muchos aliados temen que con una nueva presidencia de Trump, Estados Unidos se vuelva más hermético y les abandone a su suerte, y que el magnate anteponga sus relaciones personales y a él mismo a cualquier otro interés. Como lo hemos mencionado ya muchas veces, solo una pequeña cantidad de estados de Estados Unidos deciden al ganador o ganadora de las elecciones. Es una de las particularidades del sistema electoral. El país, que suele presentarse como el mayor defensor de la democracia, no está exento de críticas, y es que quien llega a la Casa Blanca no siempre es quien la mayoría eligió en las urnas. Se supone que las elecciones en Estados Unidos representan la voluntad popular, pero ¿es así? Sí, pero indirectamente. El partido vencedor en cada estado envía a un colegio electoral todos los delegados de ese estado. No hay reparto proporcional. Ello concede un estatus determinante a los llamados estados bisagra. El presidente puede llegar a la Casa Blanca sin la mayoría en todo el país. Eso ha pasado ya 5 veces en la historia del país y podría suceder esta vez. Así es como funciona el sistema. Para que un candidato presidencial gane, debe obtener la mayoría de los votos electorales. El número de votos electorales de cada estado se basa en su población. El candidato que gane en el estado, incluso por una ínfima mayoría, recibe todos los votos electorales, con 2 excepciones, Maine y Nebraska. En el año 2000, el republicano George W. Bush ganó el estado de Florida por 537 votos, lo que le dio la Casa Blanca, a pesar de que su oponente obtuvo medio millón de apoyos más en el país. En 2016 sucedió de nuevo. Donald Trump ganó las elecciones con un amplio margen de votos electorales, aunque su oponente demócrata Hillary Clinton recibió 2,8 millones más de votos en total. El colegio electoral suele favorecer a los republicanos. 4 de los 5 presidentes llamados minoritarios en la historia del país fueron republicanos. Nunca hubo un presidente demócrata minoritario. Un argumento a favor del colegio electoral es que Estados Unidos es un sistema federal, lo que significa que los estados deben tener voz en la política nacional, independientemente de su número de habitantes. Parece que a nadie le gusta, pero eso no significa que sea fácil de cambiar, porque da voz a los estados y se piensa que sin esa voz, las elecciones presidenciales serían muy diferentes. Se concentraría la campaña en las ciudades grandes, por ejemplo. Pero los críticos afirman que el colegio electoral ha quedado obsoleto y señalan que Estados Unidos es la única democracia del mundo donde un candidato puede ganar el voto popular y no ser presidente. Los intentos de reforma no han tenido éxito. Pero si en 2024 Estados Unidos vuelve a tener un presidente minoritario,
es probable que los índices de aprobación del sistema actual caigan a un mínimo histórico. Y no podemos dejar de lado las otras noticias de un mundo convulso que mira esta noche hacia Estados Unidos. Fijamos brevemente la mirada en Medio Oriente. En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu destituyó este martes a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por discrepancias en la gestión de la guerra en la Franja de Gaza. El ministro saliente adujo que lo despidieron por diferencias sobre el reclutamiento universal, su compromiso con la liberación de los rehenes en manos de la milicia islamista Hamas, considerada terrorista por la Unión Europea y varios países, y porque propuso armar una comisión investigadora del ataque perpetrado por esa organización el 7 de octubre de 2023. Netanyahu, por su parte, emitió un mensaje grabado en el que habló de una crisis de confianza con Gallant y nombró en su lugar al ministro de Exteriores, Israel Katz. En su mensaje, el primer ministro aseguró que su decisión es necesaria para el éxito de los operativos militares. La confianza que tenía en el ministro de Defensa se ha roto. Había diferencias sobre el manejo de la campaña militar y esas diferencias fueron acompañadas de declaraciones y acciones por su parte que contradecían decisiones del gobierno y del gabinete. La crisis de confianza con el ministro de Defensa ha pasado al dominio público y no permite el desarrollo adecuado de la campaña. La mayoría de los miembros del gobierno y del gabinete comparten esa sensación. Y por eso he decidido terminar el mandato del ministro de Defensa. Israel Katz ocupará su lugar. Estamos en la cobertura especial de DW Noticias de la noche electoral en Estados Unidos. Antes de irnos, repasamos el mapa con los resultados que llegan a esta hora a la redacción de DW Noticias y las proyecciones que implican para los estados y los candidatos que se llevan los votos en el colegio electoral de los estados, en la que hasta ahora se considera una noche todavía sin sorpresas. Los estados que vemos en azul oscuro son estados que ya se le adjudican a la candidata demócrata Kamala Harris. Hablamos de estados como Illinois, Nueva York o el estado de Vermont, así como el estado de Massachusetts. En rojo oscuro, los estados que ya se le adjudican al presidente o expresidente, mejor dicho, Donald Trump. Hablamos de estados como Florida, Texas y Oklahoma. Los estados que están en un rojo claro tienen en estos momentos una ventaja republicana. Los estados en un azul claro tienen una ventaja para el partido y para la candidata demócrata. En estos momentos, los 7 estados cruciales que deciden las elecciones todavía no se pueden proyectar para ninguno de los dos candidatos. Motivos de más para seguir pendientes a la cobertura especial de DW Noticias, donde actualizaremos cada hora con las últimas informaciones, pero no hay que esperar. Pueden ingresar a dw.com y buscarnos en redes sociales como DW Español. En nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín, hasta una próxima ocasión. Que la pasen bien.